cumpleaños, tenemos un cumpleaños. ¿Cumpleaños, ñaña? No, yo no, pero Javier Dolores sí. Ah, oye, tú me adelantas con... ¿Tú cómo te enteras tu hermana? Yo sé todo, Eduardo. Claro que sí, tengo que estar investigando. Ya, pues cuéntale al público. Vamos con una espectacular mención de nuestro Javiercito Dolores, que el próximo sábado 16 rinde homenaje a los papás y por supuesto celebra lo grande su cumpleaños. Estará en el escenario una gran cartelera del artista regalándonos por supuesto lo mejor de su repertorio. Vamos con... Amigo, ¿y cómo va lo del evento? ¿Ya está todo listo? Muy ya todo preparado, muy contento con todos los amigos que ya están. Ese día seguro te van a caer todas tus ya sabes quiénes. Todas las muchachas, Todas las muchachas, eso claro, con todas las bandas, seguidoras. Claro, todas mis amigas. Ya nos avisaron que estamos al aire. Javiercito Dolores es nuestro invitado aquí en Purito, Perú, rumbo a lo que va a ser tu cumpleaños. Estás cumpliendo ya base 4, me imagino. Más de 4 ya. Iniciando la base 4. No, ya estamos mitad ya. Ah, ya pasaron Claro, la mitad, base 4. Te quiero hacer claro. más chibol, no me atrasas. No. ¿Cómo van los preparativos, papá? Este sábado 16, lo que sería también la serenata al Día de Papá, estás celebrando tus 40 y tantos añitos de vida total. De vida total, ¿no? Y 25 años ya llevamos en la música y muy contento y agradecido con todo el público y con todos los medios que ustedes nos están apoyando, ¿no? Para esperar a todos nuestros amigos este sábado en local Imperial de Pro. Tienes una cartelera variada. Música, tenemos cumbia, tenemos orquesta, tenemos chimaichi, tenemos arpa, tenemos requinto, tenemos todo, ¿no? Bueno, para todo el público, para todos los gustos, ya que tenemos amigos de Huancavelica, Huánuco, casi todo el Perú, y todos los estilos va a haber ese día, ¿no? Va a haber la música moderna con Marisol Cabero, para la gente de Ollón estará Ángel Damaso, Rubén Cabello, para la gente orquestera, Nueva Ilusión de Cajatambo, para la gente de Chimaicha estará Rosita Sandoval, ¿no? Para la juventud, Carlos Moya de la Cruz, y para los que les gusta la música tropical, el grupo Distinto. Lo bacán es también que hace unos días estaba escuchando en las radios allá en toda la zona de Lima Norte que ya lanzaste unas primicias, entre ellas un tema que le dedicamos a muchos amigos que se enamoran y se vuelven idiotas. ¿Cómo sonaría en la voz de nuestro Javier Dolores este temita, papá? Una chiquita para todo. Chiquita nomás. Debo ser un idiota para llorar por tu amor. Debo ser un sonso de sufrir por tu amor. Esta es la chiquita. ¿Cuándo fue el último día que has sufrido por amor? El sábado pasado. ¿En un evento? En un evento. ¿Que viste a una chica demasiado bonita? Una veneca. Uy, están de moda las venecas, como dicen. En este espectáculo, papá, de repente te animarías a hacer un dueto. Tú estás acostumbrado ya a sorprendernos. Te hemos visto cantando con banda, con orquesta. También te has hecho requinto también, creo, ¿no? Sí, requinto estamos haciendo. Requinto justo es las primicias que vamos a hacer, el ritmo de requinto. Y de repente por ahí también te escuchamos en Chimaichi. Chimaichi puede ser, ¿no? Quizás un dúo con Rosita porque me gusta bastante cómo canta la chica, ¿no? Su estilo canta bonito. Tiene una bonita también voz, ¿no? Un buen timbre tiene, ¿no? Buen timbre de voz y sabe interpretar bien. Papá lindo, ¿qué otras sorpresas nos vas a tener para este sábado 16? Bueno, no, por tratarse el Día del Padre, estaré llegando a mi padre para hacer un dúo, ¿no? Con el señor Eladio Dolores. Ese dúo también me imagino que va a estar, pues papá, también tantos años en la música, ¿no? Sí, él tiene más de 50 años en la música. Tú vas por la mitad del camino, se podría decir. Claro, ¿no? Sí, por la mitad, claro. ¿Qué te parece que compartimos con los amigos de Purito Perú un temita? Uno que tenga su videíto y que te soliciten mucho, lo compartimos hoy día en Purito Perú. Bueno, este temita La Hoja Desprendida con mucho cariño para la gente de Purito Perú. Adelante, señor director.